Historia. 3 catástrofes en solo unas horas. Un terremoto de 9,1 grados en la escala Richter. Esto provocaría un tsunami cuyas olas inundarían la central de Fukushima. Se produce entonces el accidente nuclear más grave ocurrido en Oriente. Alarma por terremoto. Prepárense para temblores fuertes. Inspectores de la unidad 4. Aquel terremoto a unos 130 kilómetros de la costa de Japón tuvo consecuencias devastadoras. Un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura que se tragaría a miles de personas. El agua llegó hasta zonas situadas a más de 40 kilómetros de la costa. A estas 2 catástrofes naturales estaba a punto de sucederle otra, el mayor accidente nuclear en el mundo desde el de Chernóbil, el de la planta de Fukushima situada a unos 240 kilómetros al norte de Tokio. Las olas llegaron a la central nuclear. El agua inundó los reactores que mantenían la planta de Fukushima refrigerada. El 12 de marzo, a las 5 de la madrugada, se declara una emergencia en la central nuclear. Hoy ha tenido lugar un incidente en la central nuclear Fukushima Daiichi. Hemos confirmado la necesidad de aplicar medidas urgentes con el fin de detener la expansión de daños causados por el accidente nuclear. El terremoto y el tsunami desactivan los generadores. Se espera lo peor, un sobrecalentamiento de la planta. Es solo cuestión de tiempo. Los expertos saben que la catástrofe ocurrirá. En la planta trabajan a contrarreloj. Bombean agua del mar a los reactores, pero no pueden hacer nada por evitar el accidente. Una fuerte réplica de 6,3 grados empeora la situación. Finalmente, los reactores 1, 3 y 4 explotan y se liberan altos niveles de contaminación radioactiva. 4 trabajadores resultan heridos. En ese momento, el nivel de radioactividad en la sala de control supera hasta 1000 veces el máximo permitido. Los residentes en un radio de 10 kilómetros de la central deben evacuar la zona. Por favor, suban a los autobuses manteniendo la calma. Unas 45.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en aquellos días. La mayoría aún no han regresado. Este accidente está considerado de nivel 7, el máximo en la escala internacional de accidentes nucleares. Hoy, el gobierno de Japón mantiene restringida un área de 360 kilómetros cuadrados. Quiero saludar de nuevo a Alberto Corvi, te recuerdo, director del grado en Física de la Universidad Internacional de La Rioja. Alberto, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, hola otra vez. Bueno, nos vamos a trasladarnos al 11 de marzo del año 2011. Sabemos que hubo un terremoto en Japón de 9,1 grados en la escala Richter. Provocó un tsunami. ¿Cómo afectaron estas 2 catástrofes a la planta de Fukushima? Vale, bueno, inicialmente sí, 9,19 en la escala Richter es un pedazo de terremoto, pero hay que puntualizar que aconteció en medio del mar, ¿vale? Entonces, lo que es el terremoto en sí, el afectar a Japón y la costa y el país fue relativamente. Y en ese momento, justo lo que es por el terremoto y por las ondas sísmicas, la central respondió bien y respondió deteniendo automáticamente el funcionamiento de los reactores. Es decir, operó como se supone que debe de suceder en este tipo de acontecimientos. Lo que no se esperaba es el tsunami de hasta 40 metros de ola que azotaría la costa de Japón y que llegó a rebasar el dique de contención que tiene la propia central. Entiendo. Y ese segundo golpe fue el que ya el devastador. Oiga, hemos hablado antes de Chernóbil, ahora hablamos de Fukushima, hablamos de reactores, siendo yo un desconocedor absoluto de, en fin, cómo se constituye y cuál es la estructura de una planta nuclear. Tengo la impresión de que los reactores deben ser una parte esencial, el corazón de la central nuclear. En este caso, ¿cuántos reactores quedaron dañados y por qué era tan importante que los reactores permanecieran a salvo? Vale, los dañados fueron 3, que eran los que estaban operativos, porque quizás por fortuna los otros 3 estaban apagados, lo que se llama un apagado en frío por mantenimiento. Y ¿por qué hay que mantenerlos refrigerados? Es porque un reactor es como como un horno de leña o como un horno de carbón, pero con la diferencia, con la salvaguarda de que en un horno de carbón, en una chimenea, pues podemos apagar ese calor casi cuando queramos, simplemente pues vertiendo agua, por ejemplo, y ya se detiene automáticamente la reacción, que en este caso es química. Pero en el caso de un reactor nuclear, aunque lo apaguemos, que eso si quieres podemos entrar en qué es apagar un reactor, hay un calor latente que todavía tarda mucho en disiparse.
y que, por lo tanto, es necesario refrigerarlo de manera activa. Y es lo que falló por culpa de este segundo efecto del maremoto, que fue el tsunami, que anegó completamente los mecanismos de apagado automático. Sí, al principio funcionaron varias horas, pero finalmente las baterías, hubo un corte eléctrico generalizado, las baterías se acabaron y estos mecanismos, estas bombas que estaban bombeando agua para refrigerar el reactor, pues finalmente colapsaron, se detuvieron y se produjo la famosa fusión del reactor, que en este caso fue tres fusiones consecutivas. Buenas noches, Alberto. Después de ese terremoto, las 54 centrales nucleares que había en Japón en ese momento pararon, incluida, por supuesto, la planta de Fukushima. ¿Cuántas personas había en la planta en el momento de la explosión? Exactamente desconozco ese número, lo siento. Bueno, en todo caso, hablaremos ahora de las consecuencias que en términos de vidas humanas, entre el seísmo, el tsunami, el accidente, se pudieron contar por miles. En todo caso, la explosión del reactor 4 provocó un incendio y una enorme nube de humo negro, ¿no? ¿Cómo consiguieron los bomberos apagar el fuego? Antes me hablaba que en una chimenea de carbón con agua es suficiente. ¿Cómo se resolvió este problema allí y cómo fue aquella tarea? Es decir, ¿cuántos hombres y cuánto tiempo se necesitó para apagar este reactor número 4? Vale, ciertamente tuvieron que intervenir los bomberos y ciertamente hubo incendios que tuvieron que ser apagados, pero la labor principal de los bomberos fue precisamente el seguir asegurando el suministro de agua para refrigerar los reactores. Es decir, los bomberos no fueron en este momento, no actuaron como apagafuegos, sino más bien como circuladores de agua para asegurar que los reactores estuvieran asegurados en todo momento. Entiendo. Utilizando incluso los propios camiones y las propias cisternas que ellos llevaban como bombas de agua. Oiga, Alberto, hay algo que me ha llamado la atención. Hay un informe, el informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el accidente nuclear. Según esta comisión, el desastre de Fukushima fue provocado por el hombre, por el ser humano, y además pudo haberse evitado. ¿Usted cree que la mano del hombre fue responsable de esta catástrofe? ¿Se podría haber evitado? Ojo, porque hay ejecutivos de la central que estuvieron acusados formalmente por cargos de negligencia. Sí, y de ahí lo uno con la palabra mágica que he dicho al inicio, antes del corte, que es desidia, ¿vale? Justamente en Fukushima hubo un error humano previo al maremoto y al tsunami, que fue la desidia. La central y los gestores de la central estaban ya advertidos de que algo así podía suceder, es decir, que los motores diésel encargados de bombear el agua y refrigerar el reactor podrían llegar a tener cortes de suministro eléctrico y, por lo tanto, podían dejar de funcionar horas después de que fueran activados en un caso de emergencia por las razones que fueran. En este caso, pues fue un tsunami. Entonces, fueron advertidos y esto hay informes y hay prueba escrita y, por lo tanto, como no hicieron caso de la misma, podemos llegar a la conclusión de que también hubo una componente humana que evidentemente pues tiene que, y por la que hay que depurar responsabilidades, evidentemente. Cuando hablamos de riadas, hablamos de cómo es posible que se construyan casas en el cauce de un río, por muy seco que esté. En el caso de que estamos viendo del volcán de La Palma, ¿cómo es posible que se construyan polígonos industriales y viviendas? Si un volcán erupcionara, estaría en la línea de la lava y que se comería y quemaría, como estamos viendo. Oiga, la central de Fukushima estaba situada en una zona de gran actividad sísmica, concretamente en el conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, que registra, ojo, más de 5.000 temblores al año. Creo que no hace falta ser un experto para intuir que esa ubicación no es la más aconsejable para una central nuclear. ¿La central estaba condenada a sufrir un accidente debido precisamente a su localización? No me gusta la palabra condenada, ¿vale? Sí que, pero rompiendo una lanza por los constructores de la central y por el gobierno, quizás el gobierno japonés, la central sí que estaba relativamente bien preparada para resistir terremotos. Todos los edificios, incluso cada uno de ellos progresivamente de manera más resistente, estaban preparados para resistir un terremoto.
¿vale? Lo que no se esperaba era el tsunami tan ingente de olas tan pero grandes. disculpe, Alberto, discúlpeme una cosa. Se construye una central nuclear en un sitio de alta intensidad sísmica, pero es que además se hace sobre un acantilado a 10 metros del nivel del mar y, por lo que he leído, nadie se planteó levantar un muro de contención lo suficientemente alto que pudiera garantizar la protección frente a un posible tsunami, ¿no? Sí. Esta es una de las cosas que también se aduce en el informe previo, ¿no? Aparte del posible o potencial problema que podría haber con los motores diésel para bombear y eliminar el calor del reactor. Hay un dique de contención, lo había, de unos 6 metros, y las olas que llegaron finalmente a la costa y a la central eran de 14, con lo cual pues acabaron anegando el complejo. Pero sí, entraría dentro del fallo humano, ¿vale? Ya había modelos y conforme se puede modelar mejor el océano y la dinámica de un tsunami, ya había modelos y alegaciones que decían que un evento como tal podría llegar a suceder, evidentemente con la probabilidad que le corresponde. Profesor, según los datos oficiales, habrían muerto unas 18.000 personas a causa del terremoto y ese tsunami posterior, pero ¿cuántas víctimas mortales hubo a causa de la radiación? A causa de la radiación, no. A causa de la radiación, muy pocas. Este fue un evento bastante controlado, no así como el Chernobyl, con el que habéis hablado con la persona que intervenió antes a mí. Pero se dice que ha habido bastantes muertes, no por la radiación, sino por el estrés causado por las mudanzas, por el tener que de repente desplazar a tantas personas fuera de su lugar de residencia habitual y por el estrés traumático que eso supone, ¿no? Pero lo que es por radiación, no, o muy poco, muy pocas que con el que se han ido viendo con los años. Es decir, sé que es posible que algunos de los cánceres que se han producido con los años, 10 años después, pues es posible que tuvieran su origen en Fukushima, pero Entiendo. No ha sido la devastación que fue en Chernobyl. Oiga, ¿qué pasó con la central nuclear de Fukushima después del accidente? Bueno, pues puedo empezar en orden inverso cronológico. Ahora mismo está totalmente apagada, es decir, ya no funciona, ya no genera energía eléctrica. Se fue decomisionando poco a poco, ¿vale? Se fueron primero controlando los 3 reactores que estaban afectados, los otros 3 ya se terminaron de apagar y el plan era ir eliminando el combustible poco a poco. Se está haciendo, lo que pasa es que incluso en esto también la pandemia ha afectado, pero bueno, el combustible nuclear de momento está a salvo. Y también lo que se ha hecho es toda el agua, claro, ha habido que los motores diésel, como digo, ya están totalmente, ya no funcionan, entonces el bombeo es con agua del mar, utilizando motores externos, y esa agua que se bombea para refrigerar los reactores se destila o se le elimina cualquier traza de radioactividad y se está almacenando en grandes tanques. Y el plan es ir a partir de 2023, creo que lo que quieren es volver a verter esa agua al mar poco a poco para que la radioactividad residual que todavía pueda haber pueda ir siendo absorbida de manera natural por el ecosistema. Entiendo. Profesor, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Pero que afortunadamente no fue así por diferentes motivos. Te adelanto que uno de ellos está muy relacionado con una playa andaluza y el choque de 2 aviones estadounidenses con 4 bombas atómicas a bordo. Sí, 2 aviones que chocan y portaban 4 bombas atómicas a bordo. Otro tuvo lugar en las profundidades marinas, incluso ha sido llevado al cine. Te hablo del K-19, el submarino donde podría haberse desencadenado la mayor catástrofe nuclear desde Chernóbil. Sin duda, la valentía de unos pocos hombres lo impidió.
Nos sumergimos en el fondo del mar. El submarino K-19 fue construido en 1958. Su misión era acercarse a la costa atlántica de Estados Unidos para responder a la presencia de submarinos norteamericanos en aguas rusas. A bordo no solo viajaban 139 hombres, en su interior transportaban 2 reactores nucleares térmicos y 3 misiles de 670 kilómetros de alcance con 3 cabezas nucleares. A ningún marinero se le ha dado un barco como el K-19. Es el mejor submarino del mundo. No fracasaremos. El 4 de julio de 1961, a las 4 de la madrugada, se produce una avería en el reactor del submarino. Hay que arreglarla rápidamente o todos morirán por la radiación. 8 hombres entran en la zona contaminada y reparan la avería. Salvan al resto de sus compañeros y al mundo de un accidente nuclear bajo el mar que podría haber alcanzado la magnitud de Chernóbil. Pero ellos mueren por la fuga radiactiva. Nos trasladamos ahora a la planta nuclear Three Mile Island, en Pensilvania, Estados Unidos. La ciudad más cerca de la planta estaba a 17 kilómetros. Se trata de Harrisburg, donde vivían en ese momento 70.000 personas. El 28 de marzo de 1979, un fallo en el reactor 2 provoca una fuga. Ante una posible explosión, decidieron liberar los gases al exterior de forma controlada para evitar el estallido. Teorías posteriores aseguran que esa explosión nunca habría sido posible. El Organismo de Seguridad Nuclear de Estados Unidos decidió mantener el accidente en secreto durante 2 días. El accidente nuclear más grave de Estados Unidos no provocó víctimas mortales. En 1993 terminaron la limpieza de la central. En el año 2017, la planta cerraba para siempre. Nos vamos ahora a Almería, 17 de enero de 1966. En ese momento, la Guerra Fría enfrenta a 2 grandes potencias, Estados Unidos y la URSS. Pasadas las 9 de la mañana, un bombardero estadounidense choca con otra nave mientras se abastece en pleno vuelo tras regresar de zona rusa. José Manuel González, vecino de Palomares. Cayeron los motores, sueltos por allí, entre medio de las casas. Trozos de hierro por todas partes. Unas nubes de fuego y humo que será muy impactante. 4 bombas de plutonio caen en el pueblo de Palomares. Su poder de destrucción superaba al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, ninguna de ellas explotó. Una se hundió en el mar Mediterráneo. Estados Unidos negó que el accidente pudiera tener peligro de radiación. Para convencer a la población, el ministro de Información y Turismo con Franco, Manuel Fraga, se dio un baño en la zona junto al entonces embajador de Estados Unidos en España. Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. La voz del nodo. Hoy en día, los expertos coinciden en que Palomares es la zona más radioactiva de nuestro país. Te voy a presentar a Rafael Moreno Izquierdo, es experto en accidentes nucleares y autor de La historia secreta de las bombas de Palomares, que publica la editorial Crítica. Querido Rafael, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Encantado. Gracias. Vamos a empezar, si le parece, por Almería, por Palomares. Hemos contado que una de las bombas se hundió en el mar Mediterráneo. Según hemos sabido, según ha trascendido, el Pentágono, en este caso con el apoyo en el momento aquel del dictador, inició una operación secreta para encontrarla. Oiga, ¿es cierto? ¿Existió esta operación y, de ser así, se consiguió rescatar o esa bomba sigue en las profundidades marinas? Bueno, es una buena pregunta. Estamos hablando de en ese momento, una de las operaciones más grandes que tuvo que hacer la Armada, la Navy americana, para rescatar una bomba atómica. La bomba atómica en ese momento era uno de los mayores secretos guardados por Washington, por Estados Unidos. No se permitían hacer fotos, no se sabían cómo eran y por tanto el hecho de perder uno de esos artefactos era una prioridad recuperarlo. Era un elemento muy importante, sobre todo ante la posibilidad de que pudiera caer en manos no amigas, ¿no? Fueran soviéticas, que incluso hubo barcos alrededor de la zona intentando, al menos saber qué se podía hacer, como otras manos. Y efectivamente sí que hubo una operación de decenas de barcos y miles de buzos y de expertos y de militares buscando frente a Almería, en las costas mediterráneas, esta bomba. ¿Y la encontraron?
Bueno, pues sí, la verdad es que la historia tiene una película, porque curiosamente se trajeron a los mejores matemáticos, utilizaron las mejores computadoras para intentar definir cuál había sido su ángulo de caída y cómo había descendido. Y después de semanas y semanas de búsqueda no lo encontraron. Y fue gracias a un pescador español que les dijo exactamente dónde él había visto la bomba caer y hundirse. Buscaron en ese lugar y ahí la encontraron. Y el rescate aún fue más difícil. Y perdona, y con eso termino. ¿Sí? Porque cuando intentaron sacarla, se les escapó 2 veces. Y estuvieron a punto, se rodó y estuvo a punto de caer en un abismo marino, que si hubiera descendido unos metros más no hubieran podido recuperarla nunca. Caramba con las bombas. Oiga, 2 de las 4 bombas se rompieron en pedazos. ¿Esto afectó de alguna manera a la zona? Sí, lo que sabemos hoy en día es que esas bombas se rompieron y no hubo explosión atómica, pero sí que derramaron lo que es el iniciador de la bomba, que es una mezcla de combustible explosivo convencional y también algunos elementos radiactivos. Y eso es lo que produce una nube radiactiva y la contaminación de una zona muy amplia de Palomares. Por eso dicen ahora mismo los ecologistas que es un cementerio nuclear a cielo abierto, porque tenemos constancia de la contaminación, todavía sigue allí. Rafael, buenas noches. ¿El gobierno de Estados Unidos se encargó de limpiar la zona después del accidente? Bueno, lo que hizo el gobierno de Franco en ese momento fue decirle a Estados Unidos que él tenía la responsabilidad de limpiarlo, ¿no? De que él había causado la catástrofe y, por tanto, fue en el fondo una misión entre ambos, porque los españoles estuvieron involucrados desde el primer momento, acordaron los niveles de descontaminación, realizaron labores también de seguimiento y de toda la operación, pero los que realizaron la operación físicamente fueron los estadounidenses y fueron los que contrataron a las personas y se llevaron miles de soldados para llevar a cabo toda la operación. En todo caso, en el año 2015, España... Año 2015, el accidente fue en 1966. España cerró una declaración de intenciones con la administración de Obama para que Estados Unidos se hiciera cargo de una parte de la limpieza. Ojo, 2015, el accidente fue en el año 1966. Todos recordamos las imágenes de Fraga, entonces ministro de Información y Turismo con Franco, bañándose en Palomares para tranquilizar la población, junto al entonces embajador estadounidense, un tal Anger Vidal-Duc. Sin embargo, hay teorías que apuntan que el baño no tuvo lugar en Palomares, sino en una localidad, además de preciosa, muy cerquita, Mojácar, a 15 kilómetros del accidente nuclear. ¿Todo esto se ha podido confirmar, esa dramatización que se hizo en su momento? Pues sí, hemos necesitado muchos años, pero al final ha quedado descubierto lo que era básicamente una pantomima. O sea, en un momento determinado se dan cuenta que la única manera un poco de intentar detener todo el problema, porque no seguían sin encontrar la bomba atómica por una parte y luego tenían que limpiar toda la tierra contaminada, es un poco mostrar la imagen de que no pasa nada. En ese momento empezaba la campaña turística en España y el gobierno de Franco quería salvaguardarla a toda costa. Entonces les ocurre hacer lo que hoy sería un happening político, ponerse en bañador, que en ese momento era bastante llamativo, un ministro y un embajador americano que además era muy dandy y siempre vestía muy elegantemente, se ponen en bañador y se bañan. Pero claro, lo que sabemos hoy es que no se bañan donde podría estar la bomba, sino a 15 kilómetros, más o menos en la misma zona, pero en una zona que era evidente que no había nada, ¿no? Rafa, aprovecho que estás aquí conmigo porque quiero hablar ahora del accidente en el submarino K-19. Cuando llevan 18 días de navegación, se produce el accidente en el Atlántico Norte. Rafa, ¿la tripulación había sido preparada para algo así, para lo que iba a suceder? Se supone que todas las tripulaciones, sobre todo en submarinos y en barcos de propulsión nuclear, claramente están preparados para esa situación, ¿no? La realidad en este caso es que los marineros, muchos de ellos eran marineros muy jóvenes, con muy poca experiencia,
Y lo que la investigación posterior claramente demostró fue un poco la dejadez, por una parte. Antes había otro compañero que decía algo parecido en otro accidente, el hecho de la poca calidad de los diseños, el hecho de no estar preparados para realmente enfrentar una situación que es verdad que en número de ocasiones puede pasar muy pocas veces, pero claro, sus consecuencias son enormes, son terribles, ¿no? El balance fue catastrófico. Estamos hablando de 8 hombres muertos dentro del submarino, dentro de ese K-19. ¿En algún momento, Rafael, pidieron ayuda a las autoridades rusas? Bueno, la Unión Soviética siempre ha mantenido la idea de que su tecnología era igual o más avanzada que cualquiera de Occidente, de Estados Unidos, y por tanto siempre ha rechazado la ayuda, ¿no? Ha habido casos en los que al final han tenido que admitir y pedir ayuda a Noruega, a otros países, a Gran Bretaña, pero ellos siempre han rechazado el hecho de que ellos no tuvieran la tecnología al mismo nivel que cualquier otro país occidental para poder resolver sus problemas, lo que también, como hemos visto, no es cierto. Ha habido ocasiones que sí lo han podido hacer. Fukushima, por ejemplo, Japón, pues sí que ha pedido ayuda, pero en otros lugares en la Unión Soviética no ha pedido ayuda. Me entiendo. A eso hay que sumar que, por la documentación que luego hemos podido leer, dijeron que el sistema de radio también se estropeó. En todo caso, hay un detalle que nos da una idea de la magnitud de la tragedia. Y es que los hombres que acceden al núcleo del submarino para arreglar la fuga saben que van a quedar contaminados por la radioactividad y que como consecuencia van a morir. Aún así, 8 de ellos acceden a este espacio. Rafa, ¿el protocolo es un protocolo ya fijado desde tierra antes de empezar la navegación o ante la tragedia el capitán del submarino tuvo que tomar decisiones como desde luego llevar a estos hombres a una muerte segura? A ver, existe un protocolo, todos este tipo de submarinos o, como decía, de buques que tienen reactores tienen un protocolo muy detallado de cómo reaccionar, pero es verdad que luego la realidad siempre es superior a la planificación que uno puede hacer y luego surgen situaciones en un momento determinado que requieren la decisión en ese momento, ¿no? Hombre, la película no deja de ser un poco película, pero sí que es verdad que parece ser que en ese momento se toman decisiones el capitán con la gente que dispone en ese momento y con las personas y con la situación que hay en ese momento. Y por tanto, no es el único caso, hay varios donde hay hombres que asumen el riesgo que representa el hecho de hacer algo acerca de una fuente de radiación, pero que decide con un poco esa responsabilidad de alguien que considera que su deber es salvar a los demás, recibe asumir ese riesgo y saber que puede morir en empeño o que sus posibilidades de morir son altísimas, ¿no? Hay varios casos en los que, en concreto, bastante relacionados con la Unión Soviética, donde esto se ha producido, ¿no? Es una mezcla entre responsabilidad y luego, pues determinación, ¿no? Por parte de quien tiene que dar la orden y asumir que está mandando a la muerte o una muerte muy certera a determinadas personas, ¿no? Vamos a viajar ahora, dejamos al submarino ruso, viajamos hasta Estados Unidos. Una central nuclear situada a 16 kilómetros de la ciudad de Harrisburg, en Pensilvania, tenía una población de unos 70.000 habitantes. Al parecer, una pequeña fuga en el generador de vapor desencadenó el accidente más grave de la historia nuclear de Estados Unidos. Rafael, he leído que la estructura del reactor, en este caso el número 2, donde se produjo el accidente de la planta norteamericana, podía soportar incluso el impacto de un avión. Entonces, ¿por qué se produjo la fuga? Bueno, aquí los ingenieros son perfectamente conscientes o eran conscientes en este momento. Estamos hablando de que esta es una de las centrales nucleares de primera generación, por llamarlo así, ¿no? De los primeros diseños y el riesgo que corrían. Y por tanto, tenían 2, 3 y hasta 4 sistemas de seguridad para evitar que hubiera problemas, ¿no? en la gestión de la central. Pero dicho esto, la energía nuclear es un proceso complejo, inestable, y donde cualquier mínima modificación en la administración de esa gestión, de la generación de la energía, puede impedir al hombre controlarla. ¿Qué es lo que pasó en este caso, en Harrisburg? Se produce un desequilibrio en la refrigeración del núcleo, que la refrigeración lo que busca es moderar cómo se tiene que realizar la generación de energía, ¿no?
y en ese momento, a partir de un momento determinado, el hombre ya no puede controlar. Es una reacción en cadena que supera su capacidad de poder controlarlo. Además, en este caso, al igual que hemos visto, por ejemplo, en la Unión Soviética, hay un factor muy importante, y es que no se estaban dando cuenta de que se estaba produciendo esa fuga radiactiva porque uno de los indicadores de un panel de control de la central no funcionaba, fallaba. Entonces, también hay una película sobre este accidente y se ve perfectamente como de pronto, en un momento determinado, le dan al cristalito del indicador y de pronto el indicador, ¡pum!, salta. Y en ese momento se da cuenta el ingeniero jefe de que tienen una fuga. Coño, el manguito que no trabajó adecuadamente, claramente. Correctamente. Rafael Moreno Izquierdo es la persona que oyes, es experto en accidentes nucleares, escribió La historia secreta de las bombas de Palomares, absolutamente recomendable. Ese libro lo publica la editorial Crítica. Rafa, gracias por atenderme y buenas noches. A vosotros, un placer. Hemos arrancado esta noche, hablo del maletín nuclear del presidente de Estados Unidos. Pesa unos 20 kilos. Ojo que con solo activarlo se puede desencadenar una guerra nuclear. Año 1962. La crisis de los misiles tensiona la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No se descarta un ataque nuclear. El presidente John Fitzgerald Kennedy quiere estar preparado por si llega el momento. Consulta con sus asesores porque es necesario un método para ponerlo en marcha. Su primer paso, señor, será darle a los soviéticos entre 12 y 24 horas para que retiren los misiles. Ellos se negarán. Entonces usted ordenará los ataques seguidos de la invasión. Cumpliremos con nuestros compromisos del tratado y nos enfrentaremos allí, venciéndoles según nuestros planes. Planes que requieren armas nucleares. ¿Cómo sabrán que es una orden directa de Kennedy y cómo se activará esa orden? Los hombres del presidente se ponen a trabajar en ello. Unos meses más tarde entregan a Kennedy el maletín nuclear. Con él puede activar 925 cabezas nucleares, una capacidad destructiva equiparable a 17.000 bombas de Hiroshima. Al maletín se le conoce como balón de fútbol. El nombre viene de la expresión en clave drop kick, un término del fútbol americano con el que bautizaron el proyecto. Es el compañero inseparable del presidente de Estados Unidos. Él es el único que puede activarlo. Un militar de las Fuerzas Armadas lo lleva siempre junto al mandatario. Cuando el presidente viaja, el maletín viaja con él. Desde cualquier parte del planeta, el presidente de los Estados Unidos puede activarlo y lanzar un ataque nuclear. El maletín funciona con una tarjeta de plástico conocida como galleta. Es similar a una tarjeta de crédito y el presidente siempre la lleva consigo. Esta tarjeta sirve para verificar la identidad del presidente gracias a unos códigos alfanuméricos organizados en una lista. Todos son falsos excepto uno. El presidente de Estados Unidos debe saber cuál es el código correcto. La tarjeta y el maletín han vivido multitud de anécdotas. Por ejemplo, Jimmy Carter se dejó la tarjeta en una chaqueta que fue enviada a la tintorería y Bill Clinton directamente la perdió. Poco tranquilizador, ¿verdad? En todo caso, déjame que te voy a presentar a Juan Vázquez. Él es experto en historia militar moderna, autor de libros como Guerras de la posguerra, de la editorial Galan Books. Querido Juan, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hemos contado cómo es el maletín nuclear por fuera, pero ese maletín, ¿cómo es por dentro? Porque probablemente inducidos por el cine, imaginamos lleno de botones, de luces que se apagan y que se encienden. En todo caso, en la realidad, ¿cómo es ese maletín por dentro? Bueno, el maletín en realidad no es para dar la orden de lanzamiento, de utilización de armas nucleares, sino para autentificar la identidad del presidente, que luego se pondría en contacto con el Pentágono o el mando encargado en ese momento, una vez identificada su identidad. Entonces realmente solo sirve para eso, no tiene una serie de botones de lanzamiento, simplemente autentifica la identidad de la persona que se va a poner en contacto posteriormente con los militares. Juan, buenas noches. ¿Alguien más, además del presidente, conoce esa clave, conoce esos números? Bueno, a ver, este es un tema controvertido por un tema que voy a comentar ahora. Realmente el vicepresidente debiera conocerlo y se habla de la existencia de un tercer maletín. Pero es que lo que no está muy claro, oficialmente desde luego no existe, lo que no está muy claro es que el presidente pueda o haya hecho ya delegado
la capacidad de poder ordenar un ataque. Se sabe que con Eisenhower eso ocurrió antes de esto y como mínimo delegó esa capacidad en comandantes de teatro del Mediterráneo, teatro del Pacífico. Kennedy intentó controlar más esa situación, pero no hay, desde luego, comentarios oficiales o escritos oficiales que permitan pensar que no exista esa delegación incluso en la actualidad. Es más, viendo cómo funcionan en otros países y los antecedentes que ha habido, lo lógico es pensar que puede haber esa delegación, con lo cual la orden del presidente, por supuesto, está ahí, es necesaria, pero puede que no sea solo el presidente el que tenga esa capacidad en determinadas circunstancias. Juan, nos ha quedado claro que cuando el presidente está de viaje, el maletín nuclear también viaja, pero cuando, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos está en la Casa Blanca, está descansando, ¿dónde se encuentra el maletín? El maletín en teoría tiene que estar a escasos metros de él con la persona que lo tiene, entonces debería estar a pocos metros de su dormitorio. Entiendo. Los hombres que portan el maletín tienen que someterse a pruebas previas que los capaciten para esta misión. El portador sí, pasan, hombre, evidentemente no tan exhaustivas ni muchísimo menos como los que tienen capacidad para ordenarlo, pero sí pasan, bueno, un estudio psicotécnico, pero ellos tampoco tienen una responsabilidad directa en el lanzamiento, sino simplemente de portarlo, pues como los agentes de servicios secretos. Bueno, que no es poca cosa, quiero decir, porque si se me pierde, porque si se me cae, porque si se... Es decir, que la responsabilidad de llevar ese maletín debe ser un elemento de presión muy potente, ¿no? Sí, pero como ya he dicho, es que tampoco, no pasaría nada, probablemente, si el presidente no pudiera dar la orden de lanzamiento en caso de una emergencia, porque habría más personas que podrían hacerlo. Es que ese es uno de los grandes problemas que tiene este tema. Sería muy fácil para una potencia extranjera o para un grupo terrorista descabezar y dejar inerme la capacidad nuclear estadounidense o rusa, por ejemplo, lanzando un ataque localizado contra la Casa Blanca, cuando hubiera allí varias personas reunidas, por ejemplo, vicepresidente, presidente y jefe de Estado Mayor. Pero eso ocurre con otros países, con lo cual no es nada descabellado pensar que hay delegación. Sabemos ya entonces que existen al menos 3 maletines nucleares. Uno es para el presidente, el otro para el vicepresidente, según estás contando, y uno tercero de reserva en la Casa Blanca. ¿Hay alguna otra copia, una copia de seguridad escondida en alguna parte del mundo? Oficialmente no se sabe, pero es que no, ya digo, el maletín lo único que hace es autentificar la identidad de la persona que va a dar la orden y en este caso constitucionalmente, por ley sería el presidente o en su defecto el vicepresidente. Pero es que si un comandante de teatro o el jefe del mando aéreo estratégico ante la probabilidad o la evidencia de que sus mandos superiores, por ejemplo, el gobierno, el presidente designado, no sean capaces de emitir esa orden y haya un riesgo claro e inminente, probablemente tenga la capacidad de ordenar el ataque nuclear. Entiendo. Querido Juan, ya sé que no tranquiliza mucho esto. No. Bueno. Eso es lo que me tenía con alma en el puño. Es decir, tengo la impresión de que ese maletín o de ese maletín depende en gran medida, incluso, en fin, sin exageraciones, el futuro del propio planeta. Juan, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo fuerte. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Te voy a hablar ahora de otra herramienta que se puso en marcha precisamente para evitar una guerra nuclear. Estados Unidos y Rusia abrieron una línea directa entre Washington y Moscú. El 30 de agosto de 1963 se puso en marcha. Es lo que conocemos como el teléfono rojo. La Guerra Fría era el telón de una tercera guerra mundial. La crisis de los misiles en Cuba puso de manifiesto la falta de comunicación entre Rusia y Estados Unidos. 2 idiomas distintos y una diferencia horaria de 7 horas no lo ponían nada fácil. En una ocasión los americanos necesitaron 12 horas para descifrar un mensaje de la URSS para el presidente John Fitzgerald Kennedy. Ante la falta de comunicación nace la idea, una línea directa entre los dos gobiernos, o lo que es lo mismo, el teléfono rojo. Le habla el general Ripper. La base se pondrá en situación de rojo.
Que se dé el aviso a todas las secciones. Nos encontramos al borde de la guerra. ¿Ha ocurrido algo con los rusos, señor? Acaban de llamarme por el teléfono rojo. Me han ordenado que la base quede sellada y me limitaré a sellarla. El teléfono rojo era un largo cable submarino que conectaba Estados Unidos y la URSS a través de varios países. Pasaba por las ciudades de Londres, Copenhague, Estocolmo o Helsinki. Estados Unidos fue el encargado de enviar el primer texto de prueba. El contenido sorprendió a los rusos y desde luego no era para menos. Del otro lado del océano recibieron una frase. Un zorro rápido y pardo saltó sobre el lomo de un perro holgazán. Durante años, los mensajes se transmitieron por teletipo, pero si el teléfono rojo fallaba, se creó un enlace de radio Washington-Tánger-Moscú. A partir del 30 de agosto del 63, pues se encriptaban los mensajes y se me mandaban directamente. Entiendo. Hay algo que me ha sorprendido de toda esta historia, es la frase de prueba que manda Estados Unidos a la URSS, frase que recuerdo. Un zorro rápido y pardo saltó sobre el lomo de un perro holgazán. ¿Qué significado tiene la frase? ¿Se trata de algún mensaje secreto? No, la frase además añadía los números del 1 al 0, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, porque lo que esa frase tenía era todas las letras que se podían utilizar en inglés, no con la traducción. Y entonces por eso mandaron como prueba esa frase que lo cubría todas las posibles letras. Ese es el motivo. Lo que pasa es que los rusos tampoco lo entendieron así, pensaron que era pues un dicho inglés o algo por el estilo, y a su vez mandaron también otra frase rara que era un dicho ruso. Sara, buenas noches. ¿Los mensajes llegaban cifrados? ¿Se utilizaba algún código especial para este teléfono rojo que ni era teléfono ni era rojo? Sí, los mensajes llevaban cifrados y efectivamente se utilizaba un código especial que era aparte de las otras cifras, con lo cual se mantenía lo que es la información cifrada habitual libre de que el otro lo pudiera espiar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces sí tenían una cifra especial. Correcto. Hablemos de los mensajes. Hablemos del año 62. John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos, Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética. Oiga, cuando se enviaban mensajes, ¿los recibían directamente los mandatarios o llegaban a algún oficial que a su vez se lo entregaba a los mandatarios? Llegaban a otro lado, es decir, en el caso de Estados Unidos llegaban al Pentágono y en el caso de la URSS llegaban al Kremlin, pero no los recibían ellos directamente. De hecho, el primer encargado del teléfono rojo en Estados Unidos fue el mayor Glenn Nordine, y luego que era un traductor de ruso del ejército, estuvo hasta el año 66 en este puesto, y él era el que recibía los mensajes. Y una de las razones que se dice, que él mismo explica, además de toda la cultura pop de por qué se llamó teléfono rojo, las películas, etcétera, es porque él sí tenía un teléfono rojo en su mesa, que era con lo que hablaba con el presidente. Entiendo. ¿El teléfono rojo solo se usó durante la Guerra Fría o esta línea se ha utilizado ante, otros conflictos? En teoría sigue vigente. De hecho, se ha utilizado otras veces. Se utilizó en la guerra del Yom Kippur, primero en la guerra de los 6 días, cuando la invasión rusa de Afganistán, Reagan y Gorbachev también lo utilizaron, y de hecho lo que pasa que ha ido evolucionando de teletipo, luego a satelital y luego a email. Y el último que lo ha usado fue Obama cuando las elecciones americanas con Putin, con el presidente Putin. Sara, para decirle que no interfiriera en las elecciones. Ajá. Sara, hace unas semanas Estados Unidos anunciaba una alianza con Reino Unido y con Australia para frenar la expansión de China. Este plan incluye apoyo a las autoridades australianas para desarrollar submarinos de propulsión nuclear. ¿Podríamos volver a vivir aquella Guerra Fría, eso sí, con protagonistas diferentes? Claro, esta pregunta me parece muy pertinente porque parece que había un contrato previo con Francia. ¿Se podría estar, a partir de esta política comercial, podríamos estar viviendo un embrión de Guerra Fría? Yo creo que no.
Es decir, los contextos son totalmente diferentes y entonces no se puede extrapolar esos contextos a lo actual. Tener en cuenta que la Guerra Fría se caracteriza por una cuestión que es bipolar, es decir, dos países con potencial nuclear que son los que de alguna manera dominan el mundo, mientras que ahora la realidad es otra. Ahora estamos hablando de un mundo que es multipolar y en donde, bueno, sí, evidentemente Estados Unidos sigue siendo una potencia importante, China está por la labor, Rusia quiere recuperar el tiempo perdido, pero el contexto ya no es el mismo. No sería una guerra fría, sería otra cosa, pero no una guerra fría. Antes me ha parecido entenderte que la cultura pop de alguna manera fue la que nos puso como imagen iconográfica un teléfono y rojo. ¿Esto por qué fue? Lo de rojo lo puedo entender por la vinculación o por la implicación de Rusia en este asunto, pero lo de teléfono rojo, ¿por qué? No tiene nada que ver con que el rojo sea el color del comunismo, más bien tiene que ver con la urgencia que con la idea del comunismo, pues porque se usó un teléfono rojo en la película de Kubrick precisamente con ese nombre, entre otras cosas porque como se llamaba la línea era hotline, es decir, línea caliente, y eso queda muy feo. Sara Núñez, había que inventarse algo. Sara Núñez de Prado es especialista en Guerra Fría, en la Guerra Fría. Sara, ¿te gusta la buena música? Sí, claro. Bueno, pues déjame porque estoy seguro que esto te va a encantar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.